Oh Señor Jesús, te damos la bienvenida hoy. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que seas tú hoy guiándonos, iluminándonos y brindándonos tu palabra. Oh Señor, que sea el Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, Dios. Por favor, ten misericordia de este pueblo afligido, de esta triste Colombia, que atraviesa tiempos tan duros y atribulados, Señor. Por favor, ilumínanos para que en estos tiempos tan duros tengamos sabiduría para hacer tu voluntad, Dios. Desciende hoy sobre nosotros, Dios, y manifiéstate para que podamos conocer tu voluntad. Queridos hermanos, hoy quiero dirigir a ustedes una palabra que me ha entregado el Señor y que tengo la gran necesidad de comunicarles a ustedes. Por eso quiero que, para empezar este mensaje que les quiero transmitir hoy, abramos nuestra Biblia en el Evangelio de San Mateo, abrirla en el capítulo 7, vamos a leer el versículo 15 hasta el versículo 23. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias por esta palabra hermosa y sagrada que nos regalas el día de hoy. Hermanos, este es un país que ha tenido que soportar una historia tremenda, una historia de sangre, de violencia, una historia muy triste en la que hemos tenido que ver morir a muchísimos hermanos, tanto creyentes como no creyentes, muchísimos hijos de Dios han tenido que perder sus vidas bajo las garras de la violencia. Y hemos orado en las congregaciones, en los grupos familiares, en las células, hemos rogado al Señor que nos dé una luz, un camino para salir de este largo camino de violencia, hermanos. Pero este también es un país difícil de entender. Este es un país en el que pasan cosas extrañas, curiosas. Es un país en el que nos hemos notado entre compatriotas. Es un país que, a pesar de las grandes abundancias que nos ha regalado el Señor, vivimos en una extrema pobreza. Muchísimas personas en este país viven en una extrema pobreza. Pero lo más difícil de entender es cómo elegimos a nuestros dirigentes. Me he preguntado mucho, hermanos, por qué hemos vivido tanto tiempo este azote. Por eso me he dedicado al ayuno y a la oración. Muchas veces, día tras día, he estado allí en mi lugar secreto, preguntándole al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué vivimos esto? Y me he sentido como Job, preguntándole, ¿por qué nos trae estas grandes aflicciones? Y el Señor me ha traído una palabra, esta palabra que hemos leído, que he querido compartirles a ustedes. Es fundamental entender lo que sucede en nuestras congregaciones. Hermanos, yo soy un cristiano profundamente creyente. He tratado de cumplir la voluntad de Dios. Soy un pecador como todos nosotros, pero he tratado de que nuestro Señor Jesús me ilumine y me ayude a seguir adelante y a conquistar este camino de santidad, y que sea el Espíritu Santo bautizándome y llenándome y guiando mis pasos. Lamentablemente tengo que decir que en la congregación en la que durante muchos años tuve problemas tremendos, porque el pastor de la congregación cometía actos con los cuales yo definitivamente no podía estar de acuerdo. Cometía actos que me hacían cuestionarme
cuestionar mi fe, hermanos. Y yo le oraba al Señor. Y le preguntaba a mis hermanos, y mis hermanos me decían, no hay que poner los ojos en el hombre, sino en Dios. Pero a pesar de todo, yo decía, pero ¿por qué este hombre que está guiando a un rebaño, al pueblo del Señor, por qué en el secreto hace estas cosas, cosas que no viene al caso compartir? Y el Señor en ese momento me recordó una cuestión fundamental. El Señor me llevó a la segunda carta de Pedro, versículo 2, que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, hermanos. Eso me ha dicho el Señor en ese momento de tribulación. Y saben, hermanos, fue un momento muy duro en mi camino en la fe. Darme cuenta que en nuestras congregaciones también existían falsos profetas, personas que, aunque de labios para afuera decían adorar al Señor y decían hacer su voluntad, en su corazón no tenían al Señor. Y no saben a cuántas personas vi, hermanos, retirarse de la fe, irse, apartarse del Señor, precisamente porque esos falsos profetas habían dado un mal ejemplo. Cuando me preguntaba yo por lo que estaba sucediendo en el país, el Señor me trajo de nuevo a mi corazón estas palabras. Y recordé la manera en que nos han usado. Hermanos, nos han usado. Falsos profetas han entrado a nuestras congregaciones y han utilizado la fe de nosotros para sus propósitos. Es muy fácil que cualquiera llegue a una congregación y cierre los ojos y se arrodille y llore y levante las manos y diga adorar al Señor. Pero lo que hay en sus corazones es algo que muchas veces no nos ha sido dado a conocer. Y nos hemos dejado engañar del enemigo, hermanos. Desde hace muchos años ha habido un falso profeta que ha estado rondando las congregaciones y que ha estado reclutando a las personas que están en Cristo para sus propósitos oscuros, hermanos. Quiero que se fijen de nuevo en lo que dice Mateo. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, hermanos. En estos momentos que tenemos que tomar grandes decisiones, hermanos, me he dado cuenta, el Señor me ha revelado que nos hemos dejado guiar por un falso profeta que nos ha usado con propósitos malévolos. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. ¿Y qué frutos nos ha traído esos falsos profetas que han entrado a las iglesias, que se han parado en los templos a predicar la palabra del Señor? Pero que por otro lado, la justicia les ha comprobado crímenes, que están rodeados de personas condenadas por robarse el erario público, por generar masacres en este país, hermanos. Y nosotros, a partir de la fe, con nuestra buena fe, hemos apoyado a ese tipo de dirigentes, porque hemos caído en el engaño de Satanás. Quiero que se fijen bien lo que dice el apóstol San Pedro. En la segunda carta, capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató. Esto es una profecía, hermanos, y esto es lo que nos ha pasado en este país. El señor Álvaro Uribe, en ese mismo tiempo, poco tiempo después de que tuve esta experiencia con ese pastor, una congregación que dejé porque definitivamente no podía seguir allí. Tuve que buscar otra congregación para poder seguir reuniéndome con mis hermanos. En ese mismo tiempo el señor Álvaro Uribe empezó a visitar las iglesias. Y yo tengo que decir que yo le creí en ese momento, hermanos. Pero hoy que he visto tantas personas que han sido condenadas, que han estado alrededor de este señor, que ha pronunciado, que sus labios ha tenido la palabra de Dios, pero que así como puede ir a una iglesia cristiana, puede ir también a una iglesia católica, que así como puede hacer eso, puede recibir el apoyo de distintos partidos sin tener ninguna consideración. Este mismo Señor
también ha estado detrás de cosas muy oscuras, hermanos, en este país. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible, dentro de esas cosas que no se pueden entender en este país, cómo es posible que nosotros, hermanos, como personas en Cristo, hayamos estado apoyando a este tipo de personajes? Por sus frutos los conoceréis, hermano. Y los frutos de estas personas han sido solo ser condenados por la justicia. Y he escuchado a muchos hermanos en Cristo, en la fe, que dicen, no, es que la justicia está tomada por Satanás. Pero cuando la justicia le hayan razón al señor Uribe, en ese momento sí decimos que es que Dios está haciendo su voluntad. Hermanos, tenemos que seguir a las personas que dan realmente, que hacen realmente la voluntad del Señor Jesús. No podemos seguir cayendo en los engaños de Satanás, que se esconde tras los labios de dirigentes, que dicen alabar al Señor, pero que en realidad no lo hacen, hermanos. Nos dice el Señor, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, lo dice Mateo 5:9, hermanos. Y yo me pregunto, ¿qué tanto este Señor ha trabajado por la paz? Cuando empezó a hacer en sus gobiernos esta guerra fratricida, hermanos. Estas personas no son de Dios, hermanos. Y nosotros no podemos pensar que se justifican las muertes de unos y las de otros no se justifican, hermanos. Duele tanto la muerte de nuestros hermanos y compatriotas militares como las de cualquier joven de cualquier barrio, porque esos jóvenes, si andaban o no andaban en malos pasos, perdieron la oportunidad de poder recibir al Señor por culpa de la guerra, hermanos. Y nosotros no debemos estar apoyando personas que trabajan por la guerra. Nosotros debemos trabajar por la paz. Nosotros debemos dar los frutos que nos pide el Señor Jesús. La persona que no tiene al Espíritu Santo no da los frutos del Espíritu Santo. Y yo creo que cualquiera de ustedes lo sabe, hermanos. Y muchas veces hemos tenido pastores que nos dicen, que votemos por este tipo de dirigentes. Y yo me pregunto, si será que este tipo de personas están sirviendo a dos señores. No se puede servir a dos señores, hermano. No se puede servir al dinero y a Dios. Y muchas veces estas personas están detrás del dinero y adoran el dinero. Y por eso justifican este tipo de actos. Nosotros no podemos permitir que este país siga en un camino de guerra. Porque si no vamos a perder la gracia que nos tiene el Señor Jesús. Hermanos, este pequeño mensaje lo quiero dejar. Porque en este momento no podemos votar por personas que van a continuar la guerra. No podemos votar por Iván Duque, una persona que se ha rodeado de los mismos gobernantes que han permanecido profundizando la guerra, generando corrupción. ¿Cómo es posible que hoy en día vemos que personas como Gaviria, que personas como Pastrana, los políticos más tradicionales, le dan el apoyo a este señor? ¿Cómo es posible que podamos permitir? ¿Cómo es posible, hermanos? Díganme una cosa, ¿cómo es posible que una persona como Popeye, un sicario que tiene tantas miles de muertes detrás, pueda apoyar a Iván Duque y nosotros apoyemos también a ese candidato? Una persona que dice haber cambiado y sin embargo sigue amenazando, sigue haciendo una alabanza a las armas. Eso es una alabanza a Satanás, hermanos. ¿Cómo es posible que nosotros como hermanos en la fe hayamos caído en eso? Yo no puedo tolerar apoyar el mismo candidato que un asesino como Popeye, que no tiene a Dios en su corazón, sea también mi candidato. Yo no puedo permitir eso, hermano. Yo no puedo entender que este tipo de falsos profetas, por más que vayan a los templos, sean los que me digan por quién tengo que votar. Hermanos, la palabra de Dios es clara. No necesitamos que nadie nos diga. Necesitamos estar allí en nuestro lugar secreto, leer la Biblia, tenerla en nuestro corazón, en las tablas de nuestro corazón, y será Dios quien nos guíe, hermanos, quien nos diga qué es lo que realmente debemos hacer. Porque debemos cuidarnos de los falsos profetas, hermanos. Y no podemos confundir la voz de Dios Todopoderoso con la de cualquier falso profeta que entre en nuestros templos y nos manosee y haga uso de nosotros con fines políticos, hermanos. Pregúntale a Dios, que no sea ninguna otra persona, sino que sea Dios en tu corazón hablándote. Pide al Espíritu Santo que te diga realmente si estas personas están hablando en nombre de Dios o si están usando la fe y nos están engañando. Si es el mismo Satanás que quiere profundizar esta situación de violencia y seguirnos viendo, muriendo y matándonos entre hermanos. Hermano, por eso yo te pido hoy que alces tu voz conmigo, que le ruegues al Señor. Oh Dios Todopoderoso, ilumínanos, Señor, por favor, ten piedad de este país, ten misericordia, Señor. Oh, hermanos, yo les ruego, por favor, por la fe,
que tenemos en Cristo Jesús, que antes de cualquier consideración pensemos primero en cuál es la voluntad de Dios y si en las personas que estamos eligiendo, aunque tengan a Dios en su boca, están haciendo la voluntad del Señor. Bendito seas, Cristo Jesús. Amén.